Los que quisimos engañar a todo un país con la teoría ha sido ETA, del mayor y peor atentado que se ha cometido en España para pervertir un resultado electoral. Empezamos este especial informativo conectando en directo con el Congreso de los Diputados, donde en este momento está interviniendo el portavoz del PSOE, Patxi López, para ofreceros los últimos minutos del debate de la investidura en la que Pedro Sánchez será reelegido presidente con toda probabilidad en primera votación, con 179 votos a favor y 171 en contra. Gracias por seguirnos, por apoyarnos, por financiarnos. Empezamos. Welcome to Carne Cruda y Album. Join us for danger, excitement, innovation. Emitiendo desde la República Independiente de la Radio. Mientras en el Reino de España hoy veremos a Pedro Sánchez ser proclamado de nuevo presidente del gobierno por tercera vez, una por moción, dos por elección. No salió elegido, señor Feijóo. Y como era una evidencia que perdió y usted no podía reconocer que no era el ganador, pues había que explicar cómo voy a decir que he ganado si estoy perdiendo las votaciones en esta Cámara. Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. O sea, esta es la verdad. Esta es muy buena. Señor Feijóo, no es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. Después de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, sobre la que bromeó Pedro Sánchez, al que le dio hasta un ataque de risa, él sí logrará el apoyo de una mayoría de la Cámara formada por el PSOE, Sumar, Junts, Esquerra, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, frente al rechazo de PP, Vox y UPN. Nos espera una legislatura tensa y dura, a tenor de lo que vimos ayer en el debate, con un Feijóo que atacó al presidente con contundencia, aunque sin embargo reconoció por primera vez la legitimidad del gobierno de la mayoría, y un Abascal que llamó a la investidura golpe de Estado. Este contenido solo es posible si tú lo financias. Y para analizar el debate tenemos una mesa que sería la envidia de la mesa del Congreso. Nos acompaña Marta Nebot, periodista y colaboradora en Radio, Televisión y Medios Digitales, entre ellos Carne Cruda. Crudos días, compañera. Muy crudos. ¿Con qué titular te quedas de la sesión de ayer? Bueno, no tan crudos, entonces. El titular con el que me quedo es que sigue siendo fascinante acercarse al Congreso. A mí me gustó mucho el debate de ayer. Me parece que hay que animar desde aquí particularmente a los jóvenes, que me consta que son los que están más lejos, a escuchar este tipo de discursos, a escuchar estos encuentros en los que se nos dice casi todo, siempre queda algo detrás, pero se nos dice casi todo. Y me parece que ayer nos dieron claves no solo de lo que vamos a ver hoy, que es lógicamente la investidura de Pedro Sánchez, sino de lo que vamos a ver los próximos 4 años, porque entre puya y puya, entre mala leche y mucha verdad. A mí me parece que ayer hubo mucha verdad y que es cuestión de leer entre líneas. Y yo leí muchas cosas. Bueno, pues ahora nos las contarás. Voy a preguntarle qué es lo que vio Ana Pardo de Vera, que es directora corporativa de Público. Ayer también estuvo en el Congreso. Hemos leído que a la entrada los exaltados que rodeaban la Cámara te recibieron con poco cariño, te llamaron guarra y apesebrada. Sí, que me decía alguien, ¿pero quiénes estaba ahí? ¿Una mezcla entre Góngora y Torrente? ¿O cómo? Más Torrente que Góngora. Bueno, lo de Góngora es cierto. Que sí, pero yo me acerqué muy sonriente a saludarles y fue peor porque me gritaron más y entré en Cedaceros a recoger mi acreditación. Por cierto, que hoy han increpado y lanzado huevos a varios diputados socialistas a la salida de una cafetería cerca del Congreso. ¿Tu titular de ayer? Mi titular de ayer es que más que nunca el Congreso representa la plurinacionalidad y la diversidad de España, pero no solo la representa, sino que se hará valer esta legislatura. Es más, sin plurinacionalidad y sin diversidad no hay gobiernos que valgan. Y por último, me alegra mucho que vuelva a este programa un viejo compañero y amigo de tertulias, Federico Quevedo, que es periodista y director del programa radiofónico El Balance en Capital Radio, y un verdadero liberal, no como muchos de los que se dicen liberales en este país. Eso es así. Un liberal, sí, yo de hecho siempre te cito como uno de los buenos liberales de este país, un liberal socialmente progresista, republicano y laico, como se define en su cuenta de Twitter. Federico, crudos días, bienvenido de nuevo. Crudos días, Javi, muchísimas gracias por invitarme otra vez aquí. Tú también estuviste ayer en el Congreso. Ayer estuvimos, tus titulares.
fíjate, como Marta ha hecho la versión ya más lúdica, emocional de esto, yo me quedo con la parte más política. Para mí, a mí ayer me preocupa que se hayan roto todos los puentes, que hayan volado directamente, o sea, ya no hay puentes. La democracia, estos 40 años se han construido sobre los espacios de acuerdo y de consenso, incluso en los peores momentos de enfrentamiento entre los dos grandes partidos. Recordamos el 23F, por supuesto el 11M, también el 17O, etcétera, etcétera. Y siempre había un espacio de acuerdo, de consenso, de acercamiento entre los dos grandes partidos. Creo que esos puentes han volado y vamos a ver qué consecuencias tiene, porque yo todavía no me atrevo a aventurarlas. Pero no ayer. ¿Cuánto tiempo llevamos sin puentes? Sí, Federico? Lo que pasa es que ayer ya se levantaron hasta muros. Bueno, y también se rieron incluso de eso. Yo creo que ayer, de verdad, hubo más club de la comedia que otra cosa. Sí. Bueno, yo de vi hecho, más club de la comedia que otra cosa. Razón, en el ataque de risa de Pedro Sánchez es un poquito impostado, ¿eh? no pudieron evitar No, reírse. El se propio ríe así, Feijóo y pero Cuca vamos. Gamarra no pudieron evitar reírse de ese momento, y algunos otros. Es que ha habido muchos de esos. Que Yo es que casi esa los frase planos de es para la escucha posteridad. eran muchas veces más interesantes que lo otro. Se han dicho muchas barbaridades y también se han dicho muchas verdades, que es lo que tiene el Congreso. A mí eso es lo que me apasiona. ¿Cuáles son las verdades Venga, que tú dilo. Pues mira, quieres destacar? por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando el señor Feijóo le recuerda a los independentistas que de este abrazo de oso vamos a ver que sale mal. Y eso es verdad. Eso es una verdad como un templo. Pero, Es verdad que hay un riesgo, no que vaya a salir mal. No, pero que es verdad que aquí están lo que los quiere dos Feijóo, jugando. Bueno, lo que quiere Feijóo y lo que dicen los hechos. A mí es verdad que, a pesar de que me alegro muchísimo de que este gobierno vaya a salir adelante, me parece complicadísimo, y de hecho se me quedaron muy cortas las promesas de Pedro Sánchez, porque está ahora agarrado por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo y por medio pensionista. Entonces, que es un gobierno complejísimo, que es un gobierno necesario porque si no venía la derecha, sin duda, pero que vamos a ver que sale limpio de esto, también. A ver, yo creo que los puentes se han roto entre PP y PSOE porque la competencia del PP con Vox y su necesidad, no olvidemos que gobiernan con ellos en 5 comunidades autónomas y más de 100 ayuntamientos, les condiciona muchísimo y se les está notando en el discurso. Y quien dice Vox, dice Isabel Díaz Ayuso, que para mí son lo mismo. La Comunidad de Madrid tiene el peso que tiene. No hay líder del PP que no se vea condicionado o abducido por ella. Dicho esto, el gobierno va a salir con el apoyo de 8 partidos y la oposición tiene 3. Eso también dificulta mucho la gobernabilidad. Hace 15 Claro, años, 15 años que no había una oposición tan poco variada. Y eso también dice mucho, y un gobierno con un apoyo tan variado desde Zapatero. Y eso también dice mucho de lo que se puede conseguir con acuerdos políticos entre formaciones tan diferentes, porque no olvidemos que Junts y el PNV son formaciones de derecha, liberal, demócrata cristiana, en fin, tienen varias condicionantes, aparte son de conservadores. nacionalistas e independentistas. Claro. Bueno, conservadores... Bueno, son más de derecha que izquierda, digamos. Sí, bien. pero Vale. no son como el PP. Pero en todo caso, se puede llegar a acuerdos. Claro que se puede. Lo que pasa es que cuando llevas 5 años bloqueando el Consejo General del Poder Judicial, pero estuvo a punto de que cerrarse es un pura acuerdo, Constitución, ya, pero Madrid se y los cerró. medios Bien. de Madrid lo impidieron. Vale, es verdad. Eso es verdad. A ver, yo comparto con vosotras, quiero decir, es verdad que el Partido Popular, pero fíjate, esta mañana había un titular de un medio, ya no me acuerdo cuál de todos Leemos lo he leído. mucho, sí. Lo Porque de, es nuestra decir, obligación, además. donde venía, resumía precisamente eso, ¿no? Es decir, el problema es que los dos están condicionados por sus pactos. Pedro Sánchez por los suyos y Feijóo por los suyos. A mí no me gusta ninguno de los dos. Quiero decir, ni me gustan los pactos del PP con Vox, y lo he dicho siempre desde el minuto 1. Quiero decir, que aborrezco esos pactos. Ojalá nunca hubiera pactado el PP con Vox. Ojalá gobernara Guillermo Fernández Vara en Extremadura. Ojalá no se hubiese cedido a como se ha cedido a muchas de las cosas que ha cedido el PP con Vox. Pero ojalá tampoco se hubiera cedido como se ha cedido a muchas de las cosas que ha cedido Pedro Sánchez con el independentismo catalán. Hay una falsedad en los dos discursos que coincide en el discurso de Feijóo y en el discurso de Pedro Sánchez. Es que no había otra alternativa. No hay otra alternativa al gobierno de PP y Vox que lo que ha ofrecido Sánchez. No hay otra alternativa al gobierno de Pedro Sánchez que yo, que soy el que ha ganado las elecciones. No, es mentira. Es decir, los dos mienten en eso y coinciden en esa falsedad. Había una tercera opción, que era haber llegado a un acuerdo entre ellos. No. Se podía haber hecho. Pero, Federico, se podía haber Federico. hecho. O haberse abstenido. O haberse abstenido. Sí. Yo ayer lo Haberse dije. abstenido contra el independentismo, Claro, por si yo ejemplo, hubiese sido el como PP, yo me argumento. hubiese abstenido. Bueno, el PSOE se abstuvo en su día. Claro. Lo que pasa es que el PP había ganado. Había una generosidad.
hubo una generosidad en la que aquella investidura de Mariano Rajoy por parte del PSOE. Un error garrafal. Bueno, vale, pero fue un ejercicio de Pero generosidad que luego le costó, sí. pero que luego le costó lo que le costó. Bien, pero fue un ejercicio de generosidad que creo que ahora habría que devolver y haberse abstenido para evitar esto. Pero la cuestión es, ¿hubiera aceptado Pedro Sánchez esa abstención? No. A estas alturas no. Ya te digo yo que no. Es que tú hablas de que ayer se rompieron los puentes y yo los vi volar hace ya mucho tiempo. Vamos a hablar precisamente de estos dos protagonistas de la jornada de ayer. Hacemos un breve repaso de lo que dijeron el líder de la oposición y el presidente, que por cierto alargó su primera intervención 1 hora y 45 minutos. Sí. Le gusta hablar. Andrea Olea, crudos días. Crudos días, Javier. Sánchez empezó su discurso siendo muy sincero sobre la razón por la que debía ser presidente. El único muro eficaz contra las políticas de la ultraderecha en comunidades y ayuntamientos ha sido el Gobierno de Coalición Progresista de España. Un discurso en el que no pudo pasar por alto a la gran protagonista de esta investidura, la amnistía, una ley que dijo entiende que no gusta a todos los españoles. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud. Sí, Sánchez la defendió como herramienta para ahondar en el camino del diálogo y del perdón, pero sobre todo quiso hacer memoria con el PP. A lo mejor ustedes hoy se sonrojan, pero lamento decirles que gobiernos del Partido Popular concedieron 1.400 indultos en un solo día. También le recordó que con Santiago Abascal en el PP amnistiaron a miembros de Terra Iure condenados por terrorismo. La amnistía, por supuesto, protagonizó la intervención de de Feijóo. La amnistía, señorías, no mejora la convivencia, eso lo ha dicho los socialistas. Si fuese tan buena, como dicen, para la convivencia, ¿por qué no la aprobaron ustedes hace tiempo? Sí, la mejor anécdota del debate giró en torno al que posiblemente sea el poeta más citado en el Parlamento, Antonio Machado. La cita de Machado en su discurso no le ha hecho ningún favor a don Antonio. Dígala completa, señor Sánchez. Hasta en las citas miente usted. Dice, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y omite. Pero le salió mal el chascarrillo al líder de la oposición. Para decirle que la cita de Machado es la cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna pues fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio Machado. Sí, estuvo más acertado Feijóo cuando supo echarle en cara al presidente alguna incoherencia en su discurso. Una en concreto hizo que Irene Montero sonriera, elevara las cejas y torciera el gesto. ¿Es usted el gobierno más feminista de la historia y va a cesar a la ministra de Igualdad? Por cierto, que sobre este tema, la propia ministra de Igualdad en funciones dejó clara la opinión de la formación morada en declaraciones a los periodistas a las puertas del Congreso. Si me lo permiten, el hecho de que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz vayan a echar a Podemos del gobierno creo que va a dificultar enormemente que pasemos de las palabras a los hechos, que es lo que verdaderamente necesitamos para frenar esta ofensiva reaccionaria. Pero volviendo al interior del Parlamento, Feijóo no dejó de acusar al gobierno de corrupción política y exigió nuevas elecciones, aunque finalmente sorprendió a todas, rindiéndose ante la realidad democrática. Esta investidura va a culminar con un procedimiento constitucional y con una mayoría de investidura legítima. Como también es cierto que sus pactos nacen de un fraude masivo a los ciudadanos. Usted será presidente pactando lo contrario de lo que prometió en campaña. El Partido Popular asume el resultado de las urnas y de esta votación, y ustedes deberían asumir que tienen menos votos que el Partido Popular. Un fraude masivo que da lugar a un gobierno legítimo, otra de las paradojas en las que vive el Partido Popular. Quien dejó claro que no le gusta tanto lo de la democracia es Santiago Abascal, que protagonizó uno de los momentos más tensos del debate. Yo, junto a millones de españoles, acuso al señor Pedro Sánchez de tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe en connivencia con las minorías separatistas. Un golpe de Estado. El líder de Vox hizo caso omiso a Francina Armengol cuando la presidenta del gobierno le pidió que retirara las palabras golpe de Estado. De hecho, después de su intervención, su grupo parlamentario salió de la Cámara para saludar a quienes protestaban en los aledaños del Congreso. Y, por cierto, las protestas en Ferraz, que continuaron por 13ª noche consecutiva, acabaron con 15 detenidos y 9 heridos. Y hoy Abascal y los suyos directamente ni se han presentado. Andrea Olea, muchísimas gracias. Para eso estamos. Quien sí ha aparecido hoy es Alberto Núñez Feijóo, que al entrar al Congreso ha dicho esto a los periodistas. Lo mantengo, que la investidura no se celebra ni ayer ni hoy, eso ya está cerrado.
Esa investidura se ha consensuado fuera de España y, por tanto, ayer hemos venido simplemente a explicitar una liturgia que lamentablemente ya estaba cerrada en Waterloo. La investidura se ha cerrado con 8 grupos. En la Cámara, 179 votos, no los 7 que ofrece Junts. Con todo lo que hemos escuchado, os pregunto, ¿quién os pareció más convincente, Sánchez o Feijóo? ¿Quién se llevó el debate de ayer? Marta. Pues creo que estuvo muy reñido, pero sí creo que Feijóo consiguió callarse antes y que Pedro Sánchez se alargó más de la cuenta. Me parece que Pedro Sánchez devolvió todos los golpes, pero los devolvió demasiadas veces. Se repitió. Una réplica no está tan preparada porque obviamente lo que haces es replicar a alguien que trae un discurso muy armado. Y Feijóo iba ayer a por todas. Entró a revalidar su título de presidente del Partido Popular. Y eso lo consiguió. Yo creo que lo consiguió. Salió a decir que toca hacernos los duros. Yo a duro también. Y mirar cómo soy capaz de ser el más duro y de dar la más caña posible y de darle a la presidenta también porque me va a alargar el tiempo porque yo lo voy a imponer como hizo. Y en fin, y mostrarse como, como un parlamentario muy, muy, muy cañero, que es lo que nos demostró ayer. Y eso justificó luego que Pedro Sánchez, con razón, pudiera, además de afearle muchas cosas, afearle para mí la más fea de todas. Y es que llegó a Madrid engañándonos a muchos, yo en parte me reconozco como una de las engañadas, como un político moderado, por lo menos en las formas. Y ayer demostró, ya del todo, si a alguien le cabía alguna duda, de que moderado no es, sino que es lo que toque. Hubo una época en la que le tocaba venir a Madrid a vender que era el moderado del Partido Popular, porque seguramente es en el papel el que se encuentra más cómodo, pero si toca hacer lo otro también lo hace. Y entre las perlas que se dijeron ayer, recordar una que hay que subrayar. El señor Aitor Esteban le recordó que a lo mejor acaba contando qué es lo que le ofrecieron a ellos hace 2 meses, qué es lo que el Partido Popular ofreció al PNV hace 2 meses. Por eso digo que en esas pequeñas jugadas, en esos pequeños detalles, si uno escucha con atención, está casi todo. Es que la política es eso, la política es pactar y al final uno tiene que ofrecer algunas concesiones que no estaban en sus convicciones iniciales. A ver, siempre que negocias, cedes, ¿vale? Y cedes en cuestiones. Lo que pasa es que depende de qué cedas. Es decir, a mí me gustaría saber efectivamente qué le ofrecieron al PNV o qué se... Claro, lo vamos a acabar. Bueno, no lo sé, porque Aitor Esteban igual no lo cuenta. Yo creo que a todos nos gustaría saber qué le ofrecieron al PNV, igual que nos gustaría saber, por supuesto, y todavía más, si me apuras, de qué hablaron con Junts cuando se reunieron, ¿vale? Ahora, ¿os cabe duda o tenéis duda de que si se hubiese planteado la posibilidad de sacar adelante una investidura cediendo a la amnistía, Feijóo hubiera cedido a la amnistía? Yo no lo creo, francamente, me cuesta creerlo. ¿Te pareció convincente ayer Feijóo? Es que Ayuso se lo come si hace eso. Claro, no, pero fíjate, abstráete de la situación, porque evidentemente era imposible, porque no le salían los números ni por un lado ni por el otro. Abstráete de la situación. Si le hubieran salido los números con Junts para sacar adelante la investidura, dándole la amnistía al proceso, Feijóo lo hubiese hecho, yo tengo serias dudas de que No, o sea, por esto digo que te abstraigas de Vox. No hablemos de las hipótesis, vayamos a lo que pasó ayer. Creo que no, pero sobre lo de ayer, a mí Feijóo, yo creo que ayer estuvo muy correoso, va a ser una legislatura, va a ser esa la legislatura, va a ser una legislatura muy correosa. Le estropeó el discurso, el fallo, el traspiés de lo de Machado, porque evidentemente lo dejó, no puedes caer en una como esa, ¿no? Que es evidente que lo habían buscado en Google rápidamente. Frases, cartelitos de Google con cartelitos de Google, claro. Que está, si lo hemos visto todos. Si lo buscas está el cartelito. Sí, pero hay que ir a las fuentes originales. Claro, hay que ir al libro, ¿no? Además, están digitalizados en la biblioteca del... Además, Pedro Sánchez aprovechó para reírse de cuando Feijóo dijo que él no sabía nada de su amigo Marcial Dorado porque entonces no había Google y no estaba en las noticias. Hubo mucha risa. Aunque en Galicia todos sabéis que se habían publicado continuas referencias periodísticas en prensa escrita, en papel, a las relaciones entre Feijóo y Dorado y a los negocios de Dorado. Siempre. Pero yo con eso que dice Marta, yo no creo que Feijóo haya dejado de ser un dirigente moderado. Lo que creo es que se tiene que adaptar a las circunstancias. Ayer se habló mucho de circunstancias y de hacer de la necesidad virtud. Yo creo que estamos en esas circunstancias. Ahora mismo estamos
en ese punto, ¿no? Bueno. Feijóo no es un dirigente moderado, es que eso se nos vendió muy bien desde Galicia, pero quienes lo conocemos bien sabemos que no es un dirigente moderado, que para llegar al gobierno en la Xunta embarró contra Touriño mucho más de lo moralmente exigible, hasta el punto de afectar a la salud de la mujer de Emilio Pérez Touriño, a la que abucheaban por la calle. Feijóo es un político que se mueve muy bien en embarrar, y eso es lo que va a hacer esta legislatura, embarrar. Es un dirigente moderado porque se nos vendió así desde Galicia, porque se compraron todos los medios en Galicia, y de eso hay pruebas irrefutables económicas. Y luego, antes de venirse a Madrid, inyectó una buena cantidad a los medios madrileños, antes de venirse como líder del PP. Y aquí, lo que pasó ayer, ¿qué te pareció? Me pareció que estuvo en su línea y bien. Es un buen parlamentario, Feijóo, y yo precisamente lo que más reproché al PSOE cuando Pedro Sánchez se creció ante Feijóo y en el debate de Antena 3, os acordaréis, sí, Pedro Sánchez salió noqueado, fue, oiga, lo primero que hay que hacer cuando te vas a enfrentar a un candidato es ver sus debates parlamentarios en el Parlamento de la Xunta de Galicia, en Hórreo, y ahí es donde habrían visto cómo es Feijóo y cómo utiliza las estrategias del boom, 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 sean mentira o verdad, y no te deja ni responder. Quiero decir, es bueno, tiene experiencia, es listo, está fajado y además correoso, no tiene escrúpulos. ¿Fue convincente ayer Sánchez explicando la amnistía y por qué lo han hecho? ¿Por qué el cambio de criterio del PSOE? Yo creo que sí, que lleva ya días en los que ha decidido que lo va a aclarar y que lo va a defender con claridad. A mí es que me parece incontestable, de verdad, la idea de que, más allá de que lo necesiten, que esa es, digamos, la premisa. Yo luego trato de ir siempre a más abajo de donde estamos hablando, ¿no? Esto cómo va a afectar a Cataluña, cómo va a afectar a España, cómo va a afectar al conflicto. Yo creo que va a ayudar. Es que es así de simple y de sencillo. Bueno, a una parte de España no le parece así. Bueno, pero eso es lo que yo creo que había que explicar y que creo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista están empezando a hacer. Y ojalá lo hagan más y más. A mí me parece que va a ayudar y que los indultos ayudaron. Y que ayer cuando decía el señor Feijóo, cuidado señores independentistas, cuidado señor Rufián, cuidado señores de Junts, que esto a lo mejor a ustedes no les va tan bien, es que a lo mejor no les va tan bien. Es que a lo mejor no les va tan bien, es que a lo mejor España ya no puede ser tan mala, es que a lo mejor ya no es tan interesante irse de España. Entonces, de verdad creo que teniendo en cuenta los antecedentes que hay de amnistías en Europa, las cosas que se han perdonado, hay que recordar que en Gran Bretaña se están planteando ahora mismo un indulto total a todo lo que fue el IRA. Vamos a ver, es un instrumento político, sirve. Hombre, la reina Isabel II le dio la mano a Martin McGuinness. Pero a esas cosas voy. Esto es impensable en España con ETA y el rey Felipe. Pues ¿verdad? A esas cosas voy, pues Ana. A que vamos. Los precedentes que están en la ley, que la ley además tiene un preámbulo súper interesante que también recomiendo leer, contando cómo es el derecho de gracia tanto en España como en Europa, cuántas veces se ha aplicado, para qué ha servido. Porque es necesario. De verdad, porque es necesario. Entonces, yo entiendo que nos puede cabrear y a mí también me cabrea el día que vea a Puigdemont entrar. Así lo digo. Me va a molestar entrar, así como no me molestó ver salir a Oriol Junqueras de prisión. No me molestó porque ya habían pagado con creces algo que me parece que han pagado carísimo. Yo creo que pero un señor que huyó en el maletero de un coche, perdonadme, un señor que huyó... Es mentira eso del maletero. Bueno, no, Ana, es que es mentira, es un mito que se ha creado. Os digo cómo salió. Huyó en la parte de atrás del coche, tapado con una manta, pero no en el maletero. Bueno, me da igual, en cualquier caso yo escondido. Y es uno de esos grandes mitos que quedan mal. Por contestar, no nos vayamos ahora a capítulos que no son los que estamos tratando. Pura mentira. Para mí no. Pero a mí que me ha costado mi colaboración en la COPE, el decir lo que tú estás diciendo de Junqueras, ¿vale? Te creo. Que es verdad. Sí, pues pero ya me lo habías contado. A mí me pareció una barbaridad que se metiera un político en la cárcel, más en prisión preventiva, o sea, por aquello. A mí esto me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque primero porque no me creo el argumento de la convivencia o de la reconciliación, ¿vale? Pero ¿por qué no? ¿Por qué va a ser malo para la convivencia, Federico? Es lo que no entiendo. Se nos dijo también con los indultos que no funcionaban y al final no ha sido el drama social que decían y sin embargo ha ayudado la reforma del no penal. solo a mejorar la convivencia, Federico, sino también que no sirvió para a bajar el suflé independiente. Pero los indultos, pero fíjate, los indultos que yo es verdad, pero con los indultos, pero a mí hago un pequeño inciso, a mí la gente del PSC, hay gente del PSC que me está diciendo que están preocupados ahora porque piensan que parte de su electorado
ese electorado de centro-izquierda, pero más constitucionalistas, se les puede ir a la abstención. ¿Pero les preocupa la convivencia en Cataluña, ¿vale?, o el tema partidista? También les preocupan las dos cosas. Les preocupan las dos cosas. Pero volviendo al tema, quiero decir, a mí me parece que si hubiese sido así, o sea, hay un punto que dice Feijóo ayer en el discurso que tiene razón. Dice, entonces, ¿por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué en vez del indulto ya no fuimos directamente a la amnistía? Bueno, porque las circunstancias van marcando el curso de los acontecimientos políticos. Porque a lo mejor esto no se hace realmente porque pensemos que va a favorecer la convivencia o va a favorecer la reconciliación, sino simplemente porque necesitamos esos 7 escaños o esos 8 y 7 y 7 para sacar adelante la investidura. Ese mismo argumento que estás dando tú, y yo estoy haciendo de tertuliano y no debería, precisamente genera yo también lo hago, la conclusión de convivir. O sea, tenemos que convivir con eso. Es una conveniencia, es un matrimonio de conveniencia, evidentemente. Por supuesto. Vale. Pero llegando a las últimas consecuencias, lo que tú estabas diciendo, sí, como esos 7 votos son necesarios para la gobernabilidad de España, hay que convenir en un acuerdo con ellos, y ese acuerdo significa llegar a la amnistía. Y eso mejora la convivencia entre todos. Me habéis puesto el ejemplo de Lira salvando las distancias. ¿Cuál es la diferencia? No hay delitos de sangre. No, bueno, aparte no me refiero a eso. Me refiero al hecho de que Lira, en su momento, cuando llega a los acuerdos de paz, lo primero que hace es reconocer el daño causado y pedir perdón, ¿vale? Cosa que aquí no ha ocurrido. Ni por una parte ni por la otra. Quiero decir, ni en el caso de Otegi o Bildu, que ya eso es otro tema, ya para otro día, ni en el caso del independentismo. El independentismo no ha pedido perdón por lo que pasó. Pero ha aceptado la Constitución, ¿te parece poco? Bueno, no estoy de acuerdo con eso. Han aceptado que vayamos adelante aceptar el marco constitucional. Sin forzarlo demasiado, pero es que aquí el control parlamentario lo van a hacer la semana que viene en Ginebra. Es que a mí esto me duele mucho, lo siento. Es una cuestión política recurrente. Que no se entre en los marcos que te impone el adversario político. Hablabas de lo de Arnaldo Otegi y Bildu. Hace mucho que pidieron que se desvincularon de la violencia y pidieron perdón. Hace mucho, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Está escrito para legalizar Bildu, porque hay una ley de partido. Recordaréis que firmaron PSOE y PP cuando estaban de acuerdo, que los hicieron legales de todo punto. Hoy estáis hablando de cosas que son muy interesantes, pero se está yendo un poco por las ramas. Sí, yo quiero que hablemos de lo que pasó ayer. Sí, tiene todo muy. Pero por favor, sí, cíñete a Sánchez. ¿Fue convincente defendiendo la amnistía ayer? No. ¿Por qué? Para mí no, porque, bueno, a ver, tampoco digo que ayer tuviera que serlo, porque él mismo dijo, va a haber un debate parlamentario sobre esta ley, y ahí es donde se pondrá toda la carne en el asador. Yo creo que en todo caso han contado cómo han sido las negociaciones, seguro que se nos escapan muchísimas cosas, pero los medios de comunicación hemos tenido acceso a relatos directamente de los negociadores y han optado por esa vía en lugar de contarlo ellos directamente. Contar las negociaciones, primero, cuentas lo que te parece, y segundo, no se cuenta todo, pero también por la propia seguridad de las partes. Muchas veces las cosas son más sencillas de lo que parecen dentro de los gabinetes y dentro de todas estas cosas. Lo importante es que la negociación saliera adelante, y lo importante es que todavía estoy esperando nos expliquen cuándo se debata la ley de amnistía, la propuesta de ley de la amnistía en el Congreso, punto por punto, por qué, las motivaciones de la amnistía y qué ventajas tiene con respecto a no aprobarla. Bueno, me dicen que en breve va a empezar la votación para esta investidura. Mientras, voy a conectar con nuestro querido José Pablo Ferrandiz, que es director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos y es profesor asociado en la Universidad Carlos III, para preguntarle qué piensa la calle de todo esto, de la amnistía y de esta investidura. José Pablo, crudos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, viendo la movilización de la derecha que hemos visto estos días en las calles, ¿crees que va en la línea con el sentir general? ¿Hay un rechazo masivo a la amnistía? Bueno, habría que plantear dos cuestiones diferentes. Una que es la amnistía y otra que es la investidura, aunque estén en cierta medida relacionadas. Es verdad que no tenemos datos nuevos una vez que se ha conocido el texto de la amnistía, pero sabemos que previamente había un rechazo mayoritario en el conjunto de España, no así en Cataluña, pero sí en el conjunto de España con respecto a lo que ellos entendían que podía ser la amnistía. Y una parte importante también entre el electorado del Partido Socialista. Pero ojo, es algo que también vimos con el tema de los indultos, ese rechazo mayoritario y también dentro del votante del Partido Socialista.
vista. Otra cuestión es que hay cosas colaterales, que era, por ejemplo, que la gente pensaba que los indultos iban a mejorar la imagen de España en el exterior, que iban a servir para extensionar la relación de Cataluña con el resto de España, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos falta por saber, y creo que es lo que tiene que explicar muy bien el Gobierno en estos próximos días, acompañado además de otras cuestiones, que son también políticas sociales, porque al fin y al cabo la gente de lo que está más preocupada es de las cuestiones más sociales y que le llega más directamente. A toda la Cámara para que sea muy audible, tanto el nombre del diputado como el sentido de su voto. Por tanto, este es un momento muy importante. Yo pido mucho silencio para facilitar el trabajo también a los secretarios y secretarias de la mesa que van a ir... Francina Armengol, la presidenta del Congreso, acaba de anunciar que empieza la votación en los siguientes segundos. Gómez Besteiro, José Ramón. Sí. González Bella, María del Mar. No. González Fernández, Mercedes. Sí. González Gracia, Juan Antonio. Sí. González López, Nahuel. José Pablo, sigo contigo. Sí. ¿Qué piensan en Cataluña de los pactos que han cerrado PSOE, Junts, Esquerra y de la amnistía? Hombre, en general todos están de acuerdo, principalmente porque esto lo que permite pues, es un gobierno plural y alternativo a un gobierno de la derecha, que es lo que no querían. A lo mejor no sabían tanto lo que querían, pero tienen muy claro lo que no querían. Pero por otro lado, pues también se dan circunstancias como porque, por ejemplo, no olvidemos que hay un trasfondo de una competición muy fuerte entre Esquerra y Junts por el liderazgo del independentismo y en general por el liderazgo político en Cataluña. Y en este sentido, pues los votantes de Esquerra también son un poco críticos con respecto a qué se ha pactado exactamente con Junts, qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces hay una parte de crítica que tiene que ver más política ideológica de los votantes de Esquerra con el pacto, porque les preocupa que Junts pues le vuelva otra vez de nuevo a quitar el poder de interlocución con el gobierno nacional que tiene actualmente Esquerra. Según vuestros sondeos, ¿Pedro Sánchez se ha visto afectado por esta amnistía? Pues fíjate, incluso tomando los últimos datos, que son los últimos del último CIS, del barómetro de noviembre, y cogiendo los datos brutos, olvidándonos de la estimación, lo que vemos es que no hay grandes cambios sustanciales con respecto a lo que hemos visto en las últimas elecciones. Los cambios que vemos tienen que ver más, fíjate, la capacidad del PP de absorber todavía votante de Vox, pero que eso paradójicamente podría complicar aún más el que llegaran las dos fuerzas de la derecha a sumar más de 175 escaños. Pero también hemos visto unos datos importantes, y es que sigue la debilidad del liderazgo de Feijóo con respecto a Sánchez, que no logra superar y que no vemos los datos, por lo menos, que cubra ese déficit que traía anteriormente de falta de liderazgo. Y en esos datos se ve polarización, la polarización que vemos estos días tanto en prensa como en algunas calles del país. Pues mira, te hablo de estudios, sabes que se han publicado muchos libros en relación a la polarización y el caso concreto de España. Y lo que dice, la conclusión, primero, que hay dos tipos de polarización, una que se denomina ideológica, que es incluso positiva para la democracia, ¿no? Porque es confrontar con políticas públicas o dónde sitúas a cada uno de los partidos. Pero lo que está creciendo en España es sobre todo la polarización afectiva, que es un término más emocional, que es pues cómo ves y sitúas a los partidos políticos, a los líderes políticos, pero sobre todo a los votantes de los otros partidos. Y donde hay, pues la que más ha crecido es esta polarización afectiva, que eso sí es preocupante para la democracia, pero Mariano Torcal, el profesor catedrático de ciencia política, en sus estudios lo que analiza es que los dos electorados que mayor polarización, más polarizados están, son precisamente los de Junts y los de Vox, y donde las conclusiones dicen, primero, que la polarización afectiva viene de los líderes políticos, principalmente, no viene de la sociedad, no viene de las redes sociales, no viene de los medios de comunicación, sino de los líderes políticos, y donde los partidos de la derecha, los votantes de los partidos de la derecha, están más polarizados efectivamente porque son los que peor llevan las cuestiones relativas a la tolerancia política y social. ¿Y le importa tanto a la gente la amnistía como parece, o sus preocupaciones son otras, José Pablo? ¿Sabes el problema también? Esto ya lo decía Bourdieu, con el tema de las encuestas. Claro, nosotros le preguntamos en las encuestas por la amnistía, ¿no? Entonces ellos sí que manifiestan preocupación por la amnistía, porque le estamos preguntando hasta qué punto le preocupa. Pero realmente cuando hacemos otro tipo de estudios más cualitativos, lo que vemos es que realmente los primeros mensajes que nos mandan sobre la situación social y política de los españoles no tiene que ver tanto con la amnistía. Tiene que ver con las preocupaciones más sociales, más del día a día, y sobre todo con lo que tiene que ver con el bolsillo, la economía
la subida de la inflación y sobre todo el tema de la cesta de la compra. Y eso es lo que más les preocupa. Y creo que por eso el presidente del Gobierno, su intervención inicial, o un gran peso de su intervención de ayer, tuvo que ver con las políticas más sociales. Aunque, como siempre, los medios han derivado en mirar más a la amnistía que a esas promesas sociales. Como siempre, es un placer escucharte, compañero. José Pablo Ferrandiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos. Te esperamos pronto en esta República Independiente de la Radio, aquí de cuerpo presente. Un abrazo, compañero. Un abrazo muy fuerte, Javier, a ti y a todos. ¿Creéis que las movilizaciones van a seguir en la calle? Yo creo que sí. Se anunció. Lamentablemente ayer se anunció, ¿no? Y además Abascal y Vox, tanto es así que están en la calle, ¿no? Yo creo que van a... Pero eso es porque además de fachas son un poco vagos. Sí, porque no hace mucho frío. Tío, Y porque no hace mucho frío, porque yo sé lo que es estar en la calle con frío. Ya verás cuando esto se ponga complicado. El día que llovió se fueron, muchos. Eco. Yo creo que van a seguir, que se van a desinflar, que como ya hemos visto ya se están desinflando y que además en cuanto esto se apruebe se acabó la feria. O sea, es que se va a acabar la feria muy rápido. Esa feria tiene los días contados. A mí me preocupa casi más la feria de después, porque yo ahora, después de hacerme el examen de conciencia que nos hacemos todos los que estamos un poco en el punto de mira, que es digerir el miedo, lo reconozco, uno tiene que digerir el miedo, porque cuando ve esas cosas en la calle le da miedo. Una vez que lo digieres dices, vamos a ver, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿8.000 el día que más hubo montando lío en Ferraz? Bueno, pues es que son 8.000, es que en la diada más floja han salido 150.000. Entonces, vamos a poner las cosas en contexto, en números. Son pocos, van a ser cada vez menos y en cuanto esto se normalice porque se acabe aplicando, no van a tener de qué hablar. Entonces, me preocupa más cómo se gobierna con Junts, con un partido de derechas. Eso me preocupa más. Justo ahora hablamos de eso, pero antes una opinión breve sobre esto, Federico. Yo también creo que tiene los días contados. Las movilizaciones de la ultraderecha en las sedes del PSOE, esto durará hasta... si llega el fin de semana ya veremos, pero no mucho más allá. Ya, de hecho, ayer ya había poca gente y cada vez es menos gente. Sí creo, sin embargo, vamos a ver qué capacidad de seguir movilizando su parte de la calle tiene el PP, ¿vale? Que eso es otra. Porque el PP sí va, de hecho, el día 18, si no me equivoco, hay otra movilización este domingo y va a seguir habiendo por parte del PP manifestaciones puntuales en contra de la amnistía, no intentando evitar, evidentemente, pacíficas, quiero decir, o sea, no intentando evitar como, desde luego, como fueron en fuera de Madrid. Sí, eso es. Entonces, eso sí, yo creo que sí va a seguir, mientras lo pueda seguir estirando el Partido Popular, que ya veremos también cuánto tiempo lo puede seguir pues estirando. Hablemos de lo que decía antes Marta, de la dificultad de gobernar con fuerzas que a veces son tan dispares como el caso de Junts. La portavoz del grupo parlamentario independentista en el Congreso, Míriam Nogueras, le reprochó a Sánchez que pida perdón para referirse a la amnistía. Amb nosaltres no provi de temptar la sort, perquè no li funcionarà. El seu discurs no ha estat un discurs Con nosotros no intente tentar a la suerte porque no le funcionará. Su discurso no ha sido un discurso valiente. Ahora tiene la oportunidad de responderme y decirme exactamente qué va a hacer. ¿Qué os parece? ¿Cómo va a ser esa gobernabilidad con un partido tan diferente, un partido de derechas? A ver, yo creo que si algo no se le puede discutir a Pedro Sánchez es que ha sido valiente, porque incluso ha habido gente de su partido que le ha reprochado que pactase esa ley de amnistía. Otra cosa es que no se declare independentista, claro, porque nadie esperaba eso tampoco. Quiero decir, el comentario, yo creo que ya ahora estamos en discursos en donde cada uno se dirige a su parroquia una vez alcanzados los acuerdos. Hablando de parroquias, ayer le obligaron a Sánchez, después de su primera intervención, a cambiar parte de la terminología. Por la tarde Sánchez cumplió con lo que pedía Junts y dejó de hablar de diálogo para hablar de negociación y de reencuentro para hablar de conflicto político. Vamos a ver, yo, de verdad, aun estando de acuerdo, como digo, en que la amnistía es una solución social, que para mí es lo fundamental, y luego hablemos de politiqueo, pero para mí es una solución social. Entonces, por ahí yo, oye, la apruebo y de hecho, aun entendiendo, como digo, que a muchos nos va a cabrear determinados perdones a determinadas personas muy concretas, es parte del paquete. O sea, no puede ser para unos y para otros no. Esto es así y es un sapo, digamos, que nos vamos a tragar todos. Ahora bien, habrá quien pueda leer esto como una valentía, como decía Ana, y habrá quien pueda leerlo como una cobardía. Porque, oye, también podías haber vuelto a ir a elecciones, ¿no? Si querías evitar tener que cinturear con Junts, porque a mí, ¿por qué digo esto? Me explico.
Yo he cogido la lista de las promesas que hace ayer en el discurso de investidura el señor Pedro Sánchez y me parece muy poco. Es que es muy pobre. Me parece muy poco. Es que ni siquiera no hablo saca... de vivienda. No, es que ni siquiera saca el acuerdo con Sumar. Pero vamos a ver, si tiene que pactar con 8 partidos, ¿cómo va a dar cosas concretas? ¿Para que luego se las echen por tierra? No hay nada más frustrante en política que defraudar expectativas. Te voy a decir una cosa. Yo creo que ha hecho bastante. Con lo del Estado palestino yo me he quedado contentísima. Veremos a ver si es verdad. Te voy a decir una cosa, Ana. A mí las informaciones que me llegan es que ya es complicado juntar voluntades. Ya ahora. Ya hay cosas que se han dicho que a lo mejor no van a poder ser. Por ejemplo, transferir la seguridad social al País Vasco. Que a lo mejor no van a poder ser. Entonces, claro. Yo... perdonadme, pero bueno, creo que en eso consiste la labor periodística. Yo podría estar aquí hoy solamente saltando y diciendo yuju, yuju, qué bien. Pero me parece que luego del yuju, yuju, qué bien, nos va a venir algo muy, 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 muy difícil. Y que en un momento dado, oye, pues hoy lo leemos como valentía, pero habrá un momento en el que alguien lo lea como cobardía y que diga, oye, pues haber ido a elecciones. Entonces... ¿Para que ganara el PP? Bueno, haberlo hecho bien para ganar tú. Hombre, a ver, vamos a ver, haberlo hecho bien para ganar tú. No, seamos pragmáticos. Haberlo hecho ¿Qué bien partido que tiene la posibilidad de gobernar, parafraseando al presidente pues del mira, gobierno, este en concreto, Ana, se va Pedro Sánchez, a elecciones? Mira, Pedro Sánchez ya lo hizo. ¿Y sabes por qué no lo vuelve a hacer? Porque le salió mal. Porque eso ya lo ha hecho. Porque reconocedme que es un presidente que es capaz de todo. Y ya repitió... Bueno, le salió mal, pero no ganó el PP. No, pero entró Vox, entró en el Parlamento. Sí. Bueno, eso o sea, y perdió escaños él y perdió escaños Podemos. O sea, le salió un gobierno infinitamente más complicado que el que tenía en la mano. Entonces, es una baza que no vuelve a jugar porque ya la jugó y le salió mal. Pero perdería esta vez. Pues mira, Ana, yo creo que a lo mejor perdería, pero tiene que ver con cómo ha sido la gestión. Si la gestión hubiera sido de otra manera, a lo mejor no. Pero es que aquí se ha jugado desde el minuto 1, y yo lo dije en estos micrófonos, a gobernar sí o sí. Claro, se iba a gobernar sí o sí. Y yo, hoy Ana, ha salido así. Yo en esto estoy de acuerdo con Marta. Es decir, a mí, yo creo que si en el minuto 1, una vez que falla la investidura de Feijóo, que era evidente que iba a fallar, y una vez que tiene sobre la mesa las exigencias del independentismo, si en ese momento, después ya no, 2 meses después ya no lo puedes hacer, pero si tú en ese momento dices, yo no voy a ceder a este chantaje, vamos a elecciones, con ese discurso yo te digo que Pedro Sánchez gana las elecciones. No. Claro, lo que pasa es que era un riesgo, evidentemente, era un riesgo. No han sido pocas las personas que a mí me han hecho este mismo análisis. En ese momento... además yo lo pensé, en esta semana dije, es capaz de plantear... diferente. Claro. Partimos de una posición diferente. Siempre he estado en contra de que se llevase el conflicto catalán a los tribunales. Por lo tanto, me parece bien la ley de amnistía. Y me parece bien que Ana, se haya ido y a mí también, acuerdo. Y a mí también. Si yo no le pongo el pero a la ley de amnistía, le pongo el pero a lo que viene luego para gobernar con grupos que son incompatibles. Al presente. No son incompatibles. Junts ha apoyado bastantes propuestas de las que se han hecho durante esta legislatura con los temas de pandemia, no olvidemos, guerra de Ucrania, no olvidemos, etcétera. Pero hablemos del PAN, hablemos de vivienda. Vale. ¿Por qué no hablamos Muy de vivienda? partidaria de la pluralidad de los gobiernos, que haya que hablar y que se ganen el pan. Yo también, pero progresismo. No hablo de vivienda, pero algo de progresismo sí hubo en el discurso de Pedro Sánchez, lo vamos a recordar. Vamos a extender la bajada del IVA de los alimentos hasta junio de 2024. Vamos a elevar el umbral de renta media de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros para que más familias puedan acogerse a la medida de alivio hipotecario en vigor. Y además, a partir del 1 de enero del próximo año, el transporte público será gratuito para todos los menores y jóvenes y también para las personas desempleadas. También se comprometió a reducir las tasas universitarias y a ampliar el bono al alquiler para los jóvenes, ahí habla un poquito de vivienda, las ayudas de comedores escolares y los recursos para la dependencia. Y anunció un pacto para la salud mental y un plan para reducir las listas de espera en sanidad, y no se olvidó de las grandes fortunas. Los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos que lo que pagan hasta ahora. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto. Porque lo justo, lo que mandata la Constitución, es que contribuya quien más tiene. Y quien también sacó pecho de las medidas sociales que va a impulsar el gobierno progresista fue su socia de gobierno, Yolanda Díaz. Y vamos a colocar en el centro del corazón
algo que están peleando los andaluces y las andaluzas en las calles en la defensa de la sanidad pública, señorías del Partido Popular. Sí, va a ser el corazón del sistema. Vamos a hacer un plan de choque de atención. La líder de Sumar sí marcó distancias en materia de vivienda y fiscalidad con el PSOE, y esa es la pregunta que ahora os hacíais. ¿Con este plan social progresista se puede gobernar con el apoyo de Junts, por ejemplo, o de PNV? Pues, por ejemplo, digo, el impuesto a los ricos, ¿cómo se lo van a tomar? Eso te iba a decir, es que eso es una de las cosas que dijo Feijóo, en las que yo estoy de acuerdo con él. Dijo, vamos a ver, ¿y ahora cómo va usted a gobernar en esta esquizofrenia en la que quiere limitar e imponer que se alargue el impuesto a la banca y a las eléctricas? ¿Y cómo le va a vender eso al PNV y cómo se lo va a vender a Junts? Sobre todo al PNV. ¿Cómo le va a vender al Junts y al PNV, incluso a Esquerra, el control de las listas de espera? ¿Cómo le va a vender? O sea, claro, es que son competencias autonómicas y habrá quien diga, mire usted, aquí usted no va a entrar ni a por pipas. De hecho, es que eso es lo que ya se está diciendo. Pero es que por el lo gobierno bajini. de Estado coordina Entonces, la política sanitaria. Sí, y me parece que la va a tener. Las transferencias sí, son, pero tú dile a una comunidad donde se tiene que gastar el dinero, que ya verás lo bien que lo va a aceptar. ¿Es gobernable Sí, el país con este acuerdo a 8? Pues ya lo veremos. Pero claro, va a ser muy difícil, pero bueno. Se hace camino al andar. Claro. Primero había que aprobar el gobierno. A ver, yo creo que Pedro Sánchez es un maestro para sortear las dificultades. Esto hay que reconocerse. Sí, eso no se le puede negar. Claro, es un maestro a la hora de sortear dificultades. Sorteará dificultades. Habrá algunas que no podrá sortearlas y habrá cosas que no podrá sacar adelante, evidentemente. El problema es que cuando tú has roto, yo vuelvo un poco al principio, cuando has roto todos los puentes, cuando se rompen todos los puentes, te queda poco margen para poder apoyarte ¿Pero en tú otras... quién? ¿Pedro Sánchez No, o Feijóo? cuando se han roto los puentes, ya no hablo en plural, cuando ya se han roto los puentes, el problema es que tienes dificultades para apoyarte en otras opciones, ¿no? Que podrían ayudarte a sacar determinadas cuestiones. Bueno, a mí me preocupa ¿no? más que eso, el apoyo en el Parlamento del PP no lo iba a tener de ninguna manera, es el bloqueo del PP en el Senado. Depende, porque Eso es a lo mejor hay cuestiones en política exterior, en política de defensa, etcétera, donde el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Popular sí que podrían entenderse y vamos a ver si se entienden. De las Con lo de Palestina lo dudo, claro, porque le dan la medalla al Estado de Israel. Lo de Palestina es difícil, sí, pero bueno, hay otros asuntos en los que sí. Ayer, de esas 3 medidas, te fijas, realmente lo demás fueron minucias. Quiero decir, lo más importante son esas 3 medidas. No, Ana, de verdad. O sea, ¿cuáles son las 3 importantes para ti? Rápidamente. Lo del IVA, lo del el tema del transporte y lo de las hipotecas, ¿vale? Pero el IVA y el transporte no son progresivas. Es decir, son medidas que benefician a todas las capas sociales, las más bajas y las más altas. ¿Vale? No, claro, con lo cual ahí no puedes hablar de progresividad porque no existe. Ana, ¿te pareció poco ambicioso el plan social que presentó Sánchez ayer? Me pareció muy cauto, Claro. pero experiencia tiene en prometer cosas y que no se puedan cumplir. Para mí hay otras prioridades, como derogar la ley Mordaza, me parece importantísimo, y además hablo es verdad que con el egoísmo de ser periodista y trabajar con la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión, y me preocupa el tema de Palestina muchísimo. Y me preocupan muchísimo otras cosas que espero que se lleven a cabo, pero que no las veo imposibles de acordar. ¿Que no se pueda aprobar el impuesto a los ricos? Bueno, a lo mejor no puede ser tan alto como queremos que sea, pero sí se podrá ir avanzando. Es lo que tiene gobernar sin mayoría absoluta. A mí las mayorías absolutas no me gustan nada. Esto es verdad que también genera un país más plural donde todas las sensibilidades pueden intentar entenderse. Pero es que las mayorías soberanas son lo más sagrado. Hablabas de la preocupación que tenemos también en este programa por lo que ocurre en Palestina, el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza, donde han muerto ya más de 11.300 personas, incluidos 4.500 niños y niñas. Por eso, este fue el primer compromiso de la legislatura de Sánchez. Y es que, inspirándonos en la resolución de las Cortes Generales del año 2014, el nuevo Gobierno va a trabajar en Europa y, por supuesto, en España para reconocer al Estado palestino. ¿Qué pensáis de este gesto? ¿Creéis que puede augurar un nuevo posicionamiento del Gobierno frente a Israel o algún movimiento en Europa con España presidiendo el Consejo Europeo? Yo no soy capaz, la verdad, de... ¿Te pareció suficiente esto? Me pareció tímido? un gesto tímido
y me parecen muchas palabras. O sea, yo creo que en política internacional Pedro Sánchez, pues después de cómo arrancó él con el tema de los inmigrantes y del Aquarius, acordaros, se dio cuenta de que decir cosas y que te pueden complicar la vida de una manera demencial o no demencial, muy, muy arriesgada, y hay que ser muy valiente y luego ser capaz de sustentar las consecuencias, ¿no? Entonces me parece que en esto es muy cauto, que siendo presidente de turno de la Unión Europea podíamos haber hecho más. Me parece que podíamos haber hecho más. Por lo menos es una presidencia rotatoria, las ya son muy limitadas. Ya, Ana, pero podía haberlo propuesto. Perdóname, la escenificación podía haber ido por planteamos algunas sanciones económicas. Vamos a pensarlo, por lo menos. Podían haberlo puesto encima de la mesa. Alemania, la presencia podían haberlo puesto encima de la mesa, seguro. Ana, aunque solo fuera por un gesto. Porque bueno, si por no, lo menos las palabras también sirven. A mí, con lo de Gaza, los gestos no me sirven. Pues Ana, no me sirven. Perdóname, pero la política internacional empieza por los gestos. Y si no hay un gesto, no hay un hecho después. Entonces, si nadie dice, oye, ¿por qué no en Europa vamos a poner sanciones económicas? Pues nadie lo hace. Sí, el alto el fuego, el único que lo puede pedir en serio es Estados Unidos, y lo está pidiendo y tampoco le hacen caso. Yo intentaría ser realista. Lo ha pedido por primera vez ayer en la ONU. Pero yo intentaría ser realista con esto. Es decir, España tiene muy poquito margen de maniobra en esta cuestión, y yo creo que lo que sí que habría que impulsar desde un punto de vista diplomático es que fuera la Unión Europea la que en definitiva llevar adelante el reconocimiento del Estado palestino, que es en ese marco donde tiene que producirse, porque el hecho de que lo haga España no va a cambiar nada. Bueno, va a ser un avance. Nos cambia a nosotros, pero no a ellos. Generar expectativas. Pero yo creo que es en el marco de la Unión Europea, y es ahí donde se tiene que mover esto. Y es que más allá nosotros no podemos, somos muy poco para poder influir en nuestro entendimiento y de todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algunos de los momentos, digamos, numeritos que sucedieron en el Congreso, que nunca faltan en estos debates. El señor Abascal, sin duda, protagonizó uno de los momentos más hoscos de la investidura de ayer. Pero es que Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones, señor Sánchez, y solo después maniobró para liquidar la democracia. ¿Cómo lo ha llamado usted en su réplica al señor Feijóo? La dictadura de los votos, ¿verdad? Pues con la dictadura de los votos han llegado al poder. No podéis verlo quienes escucháis el podcast, pero quienes están siguiendo la emisión en Twitch o vean el video podcast en YouTube, podrían ver la cara de desesperación de Federico Quevedo cuando ha entrado el señor Abascal a comparar a Sánchez con Hitler. Es que odio la hiperbolización de la política, y entonces el discurso este de la extrema derecha de este es el peor gobierno en los últimos 200 años, ya incluimos ahí desde Primo de Rivera hasta Franco, pasando por Sánchez es un terrorista, dictador, en fin, es que no lo soporto, de verdad, me chirrían los oídos y no puedo, y no sé qué pinta esta gente, que encima no trabaja, es que encima no se ganan el sueldo, por Dios, hagan algo, que léanse, por Dios, un reglamento de una cámara. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo le Congreso? No, ¿Cómo le puedes decir al PP que vas a romper con ellos si tramitan la ley? Es que no tienen que hacerlo. Segundo, es que si no lo hacen, el trámite es más corto. Estamos llegando a los últimos votos. De hecho, están votando los ministros y ministras. ¿Diana? Sí. Navarro Lacova Carmen, no. Mariscal Anaya Guillermo. Ahí votaban los ministros y ministras. ¿Y qué os pareció el hijo de fruta de la señora Ayuso a Pedro Sánchez desde la tribuna? Muy brevemente, que está terminando la votación. Sí, se retrata. Esta mujer no para de retratarse y llega a unos límites en los que yo espero que sus votantes se den cuenta de lo que votan. No. Rodríguez Gómez de Celis Alfonso. Sí. Armengol Socias Francina. Sí. Vota la presidenta. Se acaba la votación. Se hace el recuento. ¿Hay algún señor o señora diputada que no hayan sido nombrados para votar? ¿No? En consecuencia, se procederá a realizar el escrutinio de los votos emitidos. Nadie se ha equivocado, que sepamos. Era más fácil hoy. Como habéis escuchado. No está casero, o sea que no. Pobre.
Calla, que yo escuché un podcast con sus declaraciones de lo que había vivido. Sí, después muy buen de eso, podcast. Muy bueno. Con Kiki Peinado, muy ¿no? duro, ¿Con quién era? muy duro el podcast. Sí. Que dices, tú es verdad lo que una Lo han decisión machacado te bastante, puede, sí. o sea, trastocar la vida. Es un podcast de Sara Selva Es- para ser podcast. Sobre todo Es cuando injusto. conoces las interioridades de esa decisión. Sí, sí. Sí, está- No, todo, o sea, me pareció horrible, muy humano, muy bien hecho. Pues estamos viendo esos movimientos que hay en el Congreso antes de que se produzca el anuncio de Que ya terminamos. la investidura. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos en contra del candidato, 171. Abstenciones, ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Pues ya lo habéis oído. De nuevo, por tercera vez, Sí, señor. Pedro Sánchez Castejón es presidente del Gobierno de España. Bueno, va a cumplir lo que... O va a Alias intentar cumplir, Perro Sánchez. Va a intentar cumplir lo que él quiso, lo que él quería, que era estar 10 años en el gobierno. Dos después de la moción de censura, 4 en la primera legislatura, y si consigue estos 4... Sí, son pero casi esta 10. vez ha pasado mucho miedo. 9 Lo hemos años. pasado todos. 9, Yo, más allá Sí, de todavía. mis peros, que es que me dedico a buscar peros en la vida, entonces por eso pongo peros desde Pa' eso ya, estamos. ¿no? Para eso Sí. estamos. Pero más allá de mis peros, yo fui a estas elecciones pensando de verdad que el gobierno de coalición se iba a perder, que estábamos perdidos. Uy, ya Bueno, que las encuestas no nos que hacían pensar otra cosa. Exactamente, que venía, bueno, y también la lógica de lo que había estado ocurriendo Sí, me lo que decía ve que el eso podía ambiente, pasar, sí. que eso podía ¿Sí? pasar, que estaba ahí, que Sí, estaba sí, ahí. sí. Yo tenía claro que eso no iba a pasar desde el primer pacto del PP con Vox. Dije, uy, se acaba... El PP Sí, es se verdad, acaba, y lo el PP decías Se se acaba de el PP suicidar. se acaba de Es verdad. suicidar. Pues yo no lo vi tan claro, Sí, yo Federico, no tampoco. lo vi tan claro precisamente por esos resultados en las autonómicas y en las municipales que nos apabullaron a todos y que nos dejaron Claro, helados. pero es que A entonces mí ahí me no helaron la estaban esos sangre. pactos. Pero dicho esto, tenemos que alegrarnos de que la sociedad española reaccionara, de que a pesar de las críticas legítimas al gobierno de coalición, que pueden ser muchas, así lo digo, se reaccionara ante una realidad imparable que venía a arrasarnos, que era un gobierno de Feijóo con un señor Abascal de vicepresidente y con, como tú dices, con unos hechos ya consumados en comunidades autónomas y en ayuntamientos que hacían que muchos temblásemos. Entonces, dicho esto, las propuestas por ahora son cobardicas, así lo digo. Yo de este gobierno espero más de lo que está proponiendo. Solo una cosa más. Sí que dijo ayer, y se está diciendo poco, que le va a meter mano a la financiación autonómica. A ver si es verdad. Ese puede ser un punto de encuentro Eso con las sería comunidades. por eso, ahí Pero podrían eso es- haber el Porque PP, todo el mundo quiere arrimar el pero asco el a sus PP va a sardinas. jorobar un poco. Vamos Siguen a ver si entre aplaudiendo. todos 12, son 12 sacamos eso que es comunidades gordo autónomas. de en medio. Son 12 comunidades Siguen autónomas del aplaudiendo PP. a Pedro Sánchez. Una valoración final. No, yo, a Federico. ver, ahora empieza la legislatura y vamos a ver qué es lo que pasa. La diferencia son 8 escaños. Va a haber que estar contando cada voto en cada cosa que quiera sacar adelante el gobierno en el Congreso, y luego no lo va a tener fácil. Ana. Pues nada, mucha suerte al presidente del gobierno. Viva la democracia y viva la plurinacionalidad, viva la diversidad. ¡Viva la República! Y viva la República. Bueno, en el Parlamento de la Monarquía Constitucional, en la que vivís algunos, está Dani Domínguez, nuestro compañero de La Marea, que ha seguido todas estas jornadas, tanto desde dentro como desde fuera. Dani, crudos días. ¿Qué tal? Crudos días, crudas tardes ya casi. Sí, crudas tardes. Te hemos dejado para el final como guinda de este pastel. Ya ha elegido el presidente Pedro Sánchez. ¿Cómo has vivido estas 2 jornadas? Tu análisis de lo que has visto. Bueno, ha sido día intenso porque no solamente teníamos que estar atentos a lo que pasaba dentro del Congreso, sino también a lo que pasaba y sigue pasando. Aquí se escuchan ya los gritos de los manifestantes, que no son muchos, pero que están a las puertas del Congreso. Y bueno, hemos vivido, yo creo que lo que va a ser la legislatura, que si Pedro Sánchez consigue terminar esta legislatura, se convertirá en el segundo presidente más longevo de la democracia
solo por detrás de Felipe González. ¿Qué es lo que has visto? Pasa que... Sí, que has visto tú en los alrededores, que has seguido también las manifestaciones, no solo las de Ferraz todos estos días, te hemos seguido muy atentamente en tu cuenta de Twitter, pero también has estado hoy alrededor del Congreso. Bueno, alrededor del Congreso la verdad es que las manifestaciones han sido un pinchazo, no apenas hay gente. Ahora mismo, cuando he salido antes de la votación, había apenas un par de centenares de personas, 200 personas en una de las vallas y otras 100 en otra, o sea que en este caso el pinchazo absoluto de las manifestaciones. En Ferraz sí que hemos visto muchas más. Ayer también hubo disturbios de nuevo porque los más radicales del inicio de la concentración empezaron a lanzar cosas, la policía avisó varias veces y al final pues cargaron contra ellos y hubo algunos disturbios que no tuvieron nada que ver con lo de los días más violentos de la semana pasada, aunque es verdad que fuentes policiales lo que dicen es que esperan que el día más duro sea hoy. Y Dani, ¿cuál ha sido el ambiente en estos 2 días de debate? ¿Cómo has vivido tú la tensión que había entre, sobre todo, los dos partidos fundamentales protagonistas, PP y PSOE? Ayer desde Moncloa lo que decían era, me estoy alejando porque claro, está saliendo todo el mundo ahora mismo del Congreso y vienen todos aquí a por mí. Cuéntanos. Si queréis os pongo en imágenes un poco, ¿lo puedo mostrar? Sí. Bueno, aquí tenéis a los diferentes diputados saliendo. Feijóo acaba de dar una pequeña rueda de prensa en el patio y también han salido todos los diputados de Vox que se concentran ahora mismo en el patio. No sé si ha pasado algo en concreto porque es verdad que hay muchos periodistas corriendo. Ahí vemos, por ejemplo, a Mercedes Purú ha salido también del Congreso. Sí. Entonces, bueno, ahora mismo todos abandonando y supongo que los diputados socialistas seguirán todavía dentro celebrando que van a tener el gobierno si consiguen mantenerlo durante al menos 4 años más. Y nos contabas antes de que te interrumpiera esa tensión que se vivía entre los dos partidos fundamentales. Sí, ayer, desde Moncloa salían ayer muy contentos del hemiciclo porque decían que el PP cada vez se diferenciaba menos de Vox y es una realidad. El discurso de ayer de Alberto Núñez Feijóo fue muy duro y yo creo que va a ser la tónica de la legislatura. Entonces Pedro Sánchez va a tener que lidiar con un discurso tan duro como este, que es lo que provoca que además las calles estén como están, porque sin un discurso duro del Partido Popular, Vox por sí mismo no consigue entender las calles como las ha encendido, y sin embargo, como hemos visto, miles de personas sí que han salido a la calle al compás de lo que marca ahora mismo el Partido Popular, que es verdad que es muy difícil distinguirle de Vox. Ayer Vox tuvo que hacer un discurso demasiado hiperbólico, yo creo que prácticamente nadie se lo creía, porque, claro, el PP le dejó poco resquicio para pasar, le dejó un caminito muy estrecho a la ultraderecha, por donde tuvo que transitar ayer a Abascal para poder intentar dirigirse a su público, pero es cierto que Feijóo también se dirigió al público de Abascal ayer. Estupenda crónica en directo, in situ, justo después de producirse la votación que ha elegido presidente a Pedro Sánchez, la que nos ha ofrecido nuestro compañero de La Marea, Dani Domínguez. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y también este abrazo extiendo a nuestras tertulianas favoritas en el día de hoy, Marta Nebot, Ana Pardo de Vera. Un placer. Federico Gracias a vosotros. Yo me incluyo en las tertulianas. Sí, tertulianas. Sí. Personas que hacen tertulias. Sí. Gracias. Carne Cruda se escucha por fuera En plataformas de audio. y se ve por dentro. En nuestro estudio. Se ve por fuera Desde las ventanas a la calle. y se escucha por dentro. Asistiendo como público. Ven a vernos y a escucharnos. Escribe a productores@carnecruda.es. Productores@carnecruda.es. Visita la República. Carne Cruda. Mucho más que un programa de radio.